Hola, soy Alberto Vázquez, codirector del corto Beer Boy, basado en mi cómic Psiconautas. Y nada, soy ilustrador profesional y dibujante de cómics en general. Soy Ángel de la Cruz y soy guionista, director, productor a veces, y en este caso co-guionista de la película de animación Arrugas. También participé en ella como productor ejecutivo. La productora es Perro Verde Films, de Manuel Cristóbal y María Rochena, y este es pues nuestro último proyecto. Soy María Rochena de Perro Verde Films. Perro Verde es la productora de Arrugas. Empezamos en el año 2006 y tenemos ya varios proyectos. Uno de ellos es Gritos en el Pasillo, una película de animación hecha íntegramente con cacahuetes. Después hicimos una película de imagen real, La noche que dejó de llover, con Estosar como protagonista, y Santiago era, digamos, que el decorado de la película, porque estaba rodada íntegramente en Santiago. Y después El lince perdido, una coproducción que tuvimos también con la empresa de Antonio Banderas, que también ganó el Goya a la mejor película de animación. Y también coprodujimos con Ángel de la Cruz Los Monstruos van deprisa, que es de imagen real. Y ahora, Arrugas, que es pues nuestra joyita. Esto surge de un mail que me llega de mi socio en este proyecto, que es Pedro Rivero, que es un director y guionista vasco, que había leído mi cómic Psiconautas, este que está aquí, y que le había gustado mucho, que le parecía que le gustaba el guión y el tiempo que tenía, era el timing muy adecuado para la animación, y nos embarcamos en intentar hacer un largometraje, ¿no? La idea es hacer un largometraje de Psiconautas, pero bueno, como la cosa es un proyecto largo, la financiación es complicada, porque quizás no es un cómic muy comercial, la historia no es muy comercial, pues empezamos haciendo un corto para ver las posibilidades. Y Beer Boy es uno de los protagonistas de Psiconautas. Y empezó así, surgió así. Pues la idea realmente se le ocurrió a Manuel Cristóbal, que es el productor de la película. Leyó en el 2008 que le habían concedido el Premio Nacional de Cómic a Paco Roca, esta novela gráfica Arrugas. Lo leyó, se puso en contacto con la editorial y a continuación con Paco, y fue a adquirir los derechos. Y a mí en algún momento del proceso pues me mandó el cómic para ver si podíamos hacer un guión, y a partir de ese momento pues nos pusimos a trabajar. O sea que fue casi un mérito de Manuel Cristóbal. Incluso yo cuando leí el cómic le dije, pero es que esto da para hacer un argumento de una película de ficción con personajes reales y con actores, ¿no? Y él, recuerdo que me dijo, sí, pero una película de ficción sobre la tercera edad, centros geriátricos, el Alzheimer, sería casi una más de las muchas que hay, pero de animación yo creo que va a ser única, y creo que el tiempo le ha dado la razón. Bueno, el corto es un fragmento del cómic, es una historia paralela de uno de los personajes, que es un chico pájaro, que es un personaje que es una metáfora, es un chico pájaro con alas que está aprendiendo a volar. Y bueno, lo que pasa es que de alguna forma tiene bastantes problemas y no consigue hacerlo, ¿no? Tiene problemas de adicción a las drogas, vive en un mundo en el que vive en una isla y ha habido un accidente nuclear y la isla está contaminada, y ese paisaje exterior de alguna forma también afecta al paisaje interior de él. Bueno, pues sobre todo esto ya viene un poco a ser una adaptación, en este caso de una novela gráfica, pues viene un poco ya dado la historia, ¿no? En este caso que queríamos contar, y era la historia que quiso contar Paco Roca. Nosotros tratamos de ser lo más fieles al cómic de lo que podíamos, ¿no? Y él realmente lo que quiso contar es, pues, sobre todo, hacer un homenaje a sus padres. O sea, yo entiendo que los Goya es muy importante, sobre todo a nivel publicitario, ¿no? A nivel de esto de los Goya, pues todo el mundo te reconoce, todo el mundo sabe quién eres y todo el mundo te felicita. Es como, digamos que tiene mucha repercusión social, ¿no? Luego, bueno, yo tampoco pertenezco al mundo del cine, ni lo veo un poco
más desde fuera, ¿no? En realidad no me hizo tanta ilusión, ¿sabes? Como me pareció, bueno, pues una ceremonia muy ceremonial, con bastante fachada, pero bueno, en realidad está bien porque es promoción, sobre todo para tus futuros proyectos. Teníamos muchas expectativas en que, lógicamente, nos diesen el Goya a la mejor película de animación, pero lo que fue una sorpresa fue el Goya a mejor guion adaptado y fue muy emocionante y muy bonito, la verdad. Pues un saludo para Galicia Móvese y a la Biblioteca Municipal de Los Rosales. Un saludo para la Biblioteca de Los Rosales, para Galicia Móvese, y nos vemos el día 21 para seguir hablando de todas estas cosas, todas las dudas que tengáis. Gracias.